¿Qué onda, chiquitines? Espero estén muy chido. Soy Alejandro Chávez y quiero darles la bienvenida a Impulsarte Podcast. Un podcast dedicado al fácil entendimiento del arte, pláticas divertidas con personas que yo considero que son excelentes artistas y mejores seres humanos. Y pues nada, espero lo disfruten. ¿Qué rollo, chiquitines? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Impulsarte Podcast, su podcast de excelencia. El día de hoy me encuentro con un gran cuate, excelente artista, excelente ser humano. Yo creo que de las personas que conozco aquí en Querétaro que tiene el corazón más grande, artista visual y pues trotamundos. Te la pasas de un lado a otro. Mi querido Walter Cruz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por esa presentación tan magnífica. Pues hablando de lo que es real y que no es real, sí. pues digo, ahí hay que echarle también un poquito a la realidad que no sabemos si sí o no. Yo digo que tengo el corazón de un tamaño normal, de una persona normal. Pero por otra parte me pusiste a pensar, ¿no? Porque yo muchas veces pienso que qué es lo que sí hay que tener para poder ejercer este trabajo tan complicado como es el trabajo de las artes. Y creo que lo que sí o sí tienes que tener, no importa la habilidad, no importa la formación, no importa nada, es un buen corazón. Claro. Entonces, Sí, digo, a final de cuentas no me refiero como al músculo. Ojalá que lo tengas de tamaño normal, ¿no? Porque si es gran corazón, pues sí está. Sí tienes que irte a checar. Pero sí, o sea, digo, a final de cuentas, yo creo que tú como artista y como creador, como escritor también, que me gustó un texto que escribiste hace poquito, que hicieron un video para una plataforma. Sí. Wow, qué palabras. Hermoso. Es Me que encantó. una cosa te tiene que ir poco a poco llevando a la otra, ¿no? Yo creo que si te gusta este mundo del arte, no sé, como en mi caso, te lo comes completo. Claro. O sea, la música, el teatro, la danza, la literatura. Para mí, escribir es la cosa más difícil que se me puede ocurrir hacer. Pero lo tengo que hacer, aunque Claro. sea... aunque suene feo, aunque no quede, Es complicado. aunque no me voy a considerar un escritor nunca, es parte del ejercicio que tenemos que hacer los pintores. Leer muchísimo, escribir y además tomar de todas las otras artes. Sí. Oye, tomando de todas las otras artes ahorita que estás hablando de eso, ¿cómo empieza tu gusto por el arte? Digo, naciste en el 69. Nací en el 69, ¿No? así que pueden ir echando Así sus que números. échale los números, todavía joven. Ya entramos en la categoría de artista veterano. Pero gran artista, la verdad. Se me hace tu obra muy padre. Igual y ahorita empezamos a platicar un poquito más a detalle de la obra y les vamos ir enseñando para los que están viéndolo en YouTube. Los que están en Spotify, pues dense un rol en YouTube, ¿no? Para que lo vean o chequen en sus redes sociales, que igual ahorita se los ponemos. Pero ¿dónde empieza ese gusto? Naces en Uruguay. Nací en Uruguay y al poco tiempo, a los pocos meses, emigré con mis padres, que eran unos jovencitos así conmigo, que era como su primer bebé, era como su juguete, y entonces emigraron de Salto, que es una pequeña ciudad en Uruguay, a la gran ciudad de Buenos Aires, ¿no? Okay. Que en ese momento era, y lo sigue siendo, pero en ese momento era como la gran ciudad. Y quien como captaba la atención de toda la gente del interior y de los países limítrofes. Y mis padres llegaron conmigo a trabajar. A trabajar y a empezar una vida nueva. Pero ya estando en base en Argentina, ahí fue donde entra como un poquito creciendo y toda la onda. Ajá. Entra un poquito este gusto por el arte. Exactamente. Estudiaste con el maestro Raúl Ponce. Estudié con un maestro quien considero y sigo considerando un hombre así extraordinario y generoso, que me formó en el dibujo artístico, cosa que agradezco muchísimo, aunque ahora
casi no dibujo, Claro, sí, sí, sí. pero el dibujo está presente abajo en cada uno de los cuadros. No, y se ve también, o sea, la parte de... O sea, digo, ya como en los cuadros que ahorita estás generando, también se ve el dibujo. O sea, se ve que sabes hacer trazos. Sí, eso lo tuve que aprender desde Qué chido. jovencito. Pero bueno, los inicios no sé, en el arte son una cosa un poco extraña. Nunca se sabe bien qué va a ser lo que te va a pasar que hace que tu vida tuerza para ese lado. Claro. No sé, dice mi madre que cuando, no sé, yo tendría como 5 años o 6 años por ahí, íbamos caminando por San Telmo, que es el barrio antiguo de la ciudad de Buenos Aires, que hay galerías de arte y todo, y que nos pusimos a mirar un cuadro, que era un cuadro de Quinquela Martín, Benito Quinquela Martín, que es un gran pintor que yo he admirado siempre, ¿no? Y todavía le sigo sacando cosas y todavía siguen apareciendo en mis cuadros cosas de ese gran pintor. Y pues dice mi mamá que yo miré ese cuadro y le dije, ¿y eso qué? Como esa porquería yo lo puedo pintar. Y me dio un codazo, me dijo, cállate la boca. Atrevido, me dijo, casi me da un sopapo. Y no sé, tuve la suerte de que, aunque mis padres fueron y son gente muy humilde, nacimos como en un hogar muy pobre y prácticamente sin ninguna vinculación con el arte. Y me inculcaron el gusto por la lectura y de alguna extraña manera yo empecé a leer compulsivamente así. Qué padre. Y entonces también caí en una época en la ciudad de Buenos Aires en donde había, no sé, un fervor tremendo hacia la cultura y hacia las artes. Y bueno, entonces me tocó, en suerte, ir estando vinculado con diferentes cosas, con la música, con las artes escénicas, con la literatura y con la pintura, finalmente a lo que decidí dedicarme. Dedicarte de lleno. Oye, qué interesante y qué chido. Y sí, digo, yo creo que de las personas con las que hemos platicado, yo creo que contigo ha sido la historia que está menos, o sea, como menos enfocada al arte, ¿sabes? O sea, que es como, no, nada que ver, pero empecé primero con la lectura y eso fue lo que me fue llevando como otras artes hasta llegar a la pintura. Ajá. Y ahorita ya tienes 33 exposiciones colectivas, digo, individuales, perdón. Sí, y bueno, han pasado años desde esto, ¿no? Sí, claro. Yo empecé a estudiar dibujo artístico sin ninguna intención de dedicarme al arte profesionalmente, digamos, por decirlo de algún modo. También por pura casualidad. Estaba trabajando en un lugar que no tenía absolutamente nada que ver con el arte, ¿Dónde pero trabajabas? de pronto me vi en un laboratorio como igualando colores. Y mi compañera de trabajo, quien me enseñó ese oficio, que por suerte duró muy poco, ¿no? Era pintora y me dijo, vamos a una inauguración de una exposición. Y cuando caí en la inauguración de la exposición, que creo que era de un maestro fallecido ya, que se llamaba Ignacio Colombres, no sé, a mí me pareció un mundo fantástico. Así. Yo dije, yo quisiera pertenecer a este ambiente alguna vez en mi vida. Uh-huh. Y fueron como esas pequeñas conmociones que fui teniendo así durante mi vida, los que me fueron condicionando y me fueron impulsando hacia ahí, ¿no? Y cuando vivía en Buenos Aires yo no tenía no tenía ninguna expectativa de poder llegar al ámbito artístico porque me parecía una cosa totalmente lejana para otra gente, para otra clase social a la que yo pertenecía. Sí. Yo no tenía, pero ni soñaba ni remotamente que algún día me podía dedicar así de lleno como mi trabajo profesionalmente al arte, ¿no? Simplemente fui sin esperanza de estudiar y ahí en el taller también encontré como un ambiente así muy estimulante, ¿no? Qué padre. Ahí nos tomábamos justamente unas copas de vino cada vez que íbamos al taller y a dibujar. Fue la primera vez que me encontré en una sesión de dibujo con modelo, por ejemplo. Oye, por ejemplo, ¿cómo fue esa experiencia? Fue tremendo porque entré al taller y yo no sabía que iba a estar la modelo. Y entro y veo a la modelo desnuda y me asusté.
Y pasa, yo creo que sí Sí. es complicado para la gente que no tiene ni siquiera la idea que va a estar, o sea, haciendo un dibujo con modelo y luego más la modelo desnudo, es como, órale. Sí, sí, sí. Y luego, ¿cómo fue? Resultó ¿Cómo fue eso? un poco aterrador. Y nada, después que se empezó a fluir, indudablemente había algo que hacía que yo después pudiera pasar horas y dedicarle horas y días enteros y hasta el día de hoy toda mi vida entera a Sí, una sola claro. actividad, ¿no? Sí. Indudablemente la pintura sí es. O sea, te llena Yo me lo he preguntado muchas veces esto, ¿no? Incluso intenté dejar de pintar como en 2 ocasiones y no se pudo. de esa vez que te regresa, te dice, a ver, ¿a dónde vas? Tú eres de acá. Sí, entonces es indudable. O sea, ya después de tanto tiempo yo no tengo como ninguna duda al respecto de que este es el lenguaje que me queda más cómodo. Sí. A pesar de que yo hubiera querido hacer otra cosa, pero sí. ¿Qué es lo que hubieras querido hacer? Yo hubiera querido ser músico. Ok, Así ok, que, ok. indudablemente. Pero digo, sí, digo, ¿sabes tocar algún instrumento o no? No, decir eso es como una falta de respeto. Porque Ok, bueno, pero digo, le no. tengo una, no sé, un amor tremendo a La la música. música y un respeto tremendo a los músicos porque es un trabajo de una disciplina y no sé, brutal, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces estoy aprendiendo desde hace años a tocar la trompeta. Ok, Y ok. ahora suena más o menos, una cosa así, que no me tiran zapatos, ¿no? Pero al principio los vecinos, pobres. ¿Qué te decían? Porque vivías aquí en el centro, ¿no? Y acá, Sí, que era donde practicabas. y mi novia pobre también. Que Te dice, decía, "No, Walter, por favor". no, suena bien feo. como, como si fuera no sé, un camión descompuesto. Ah, ok, así como. Bueno, pues digo, mínimo. Ya, poco a poco. Pero es poco a poco, sí, 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 es poco a poco. Oye, pero una vez que ya te adentras al mundo del arte, o sea, que ya dices, bueno, ya fui a mi taller de dibujo con modelo, ¿en qué momento empieza el color? O sea, como ya mezclar y empiezas tú a encontrar tu lenguaje. ¿En qué momento? ¿En dónde estabas? Porque digo, has vivido en varias partes. Sí. Has vivido Sí, en sí, sí. Cuba, en Argentina. Llegaste acá a México en el 2017, 2007, perdón, En 2008. el 8 sí, a fines creo que en diciembre del 7. Por ejemplo, en Cuba, ¿qué estabas haciendo? Digo, rápido, antes de que me platiques de... Bueno, en Cuba fui a vivir así, sin saber siquiera si me iba a quedar. Ok, ok. Y me pareció buena idea quedarme a vivir aquí. Digo, está bien agradable aquí, está la playa, el calor y todo eso. Llegué en invierno, entonces no sabía realmente lo que era Lo que el calor. estabas... Pero te quedaste un ratote Me ahí. quedé 10 años. Sí, en así de Cuba. esas veces que ya te quedas pensando como de, ¿por qué tanto tiempo? Bueno, ¿de qué era lo que te gustaba de Cuba? Digo, es hermoso. Tengo la oportunidad de conocer. Sí. Conozco nada más Bueno, conozco varios lados, pero La Habana, Piñales, y Varadero. O sea, lo más como... Lo más bonito. Lo más turístico. ¿Tú Mira, dónde vivías? justamente hubo como un salto temporal entre ese primer encuentro con el arte, digamos, que estar en un taller de dibujo y estar metido en este ámbito de un taller de arte con un gran artista además y con un montón de compañeros que muchos eran muy buenos. Pero bueno, en esa época yo trabajaba en la construcción y no pensaba que el arte iba a ser mi modo de vida y mucho menos en Argentina. Pero creo que de ahí unos años más adelante me fui a vivir a Cuba, así como por fruto de la casualidad, digamos, Sí, sí. y del azar, que hace, según dice Cortázar, que hace tan bien las cosas. Y sí es cierto. Y entonces en Cuba ya me vi en la situación de que si me quería quedar a vivir ahí era bastante difícil ganar dinero Ujú, trabajando en la construcción. Daba lo mismo que hiciera lo que fuera. ujú. Y dije, bueno, voy a probar así, dedicarme al arte, Estando allá. estando allá. Qué chido. A los poquitos meses, no sé, te diría que casi a los primeros días de llegar,
me encontré con un vecino del edificio donde vivía y nos hicimos amigos. Allá también es muy fácil hacerse amigo Sí, sí, de una sí. persona. Sí, la verdad sí. En un La verdad rato, sí. con una botella de ron, ya, Ten una ya botella de ron te y ganas un vámonos. amigo. Y Ricardo Silveira. Y Ricardo Silveira, que curiosamente ahora vive aquí en México, creo que vive Qué en padre. Puebla. Yo hace rato no lo veo, pero no sé, ha sido un gran amigo y una persona que me abrió las puertas así de par en par, ¿no? Porque me llevó al taller experimental de gráfica. Ok. Él empezaba recién a trabajar en el taller de gráfica y me dice, mira, vamos mañana y te presento al director del taller. Y así llegué yo y dije, yo quiero trabajar aquí. Y no sé, parece que les caí simpático o algo y me dijeron, dale, quédate. Qué padre. Y así estuve un año en el taller de gráfica y aprendí nada menos que a trabajar en litografía, que es dentro de las disciplinas de grabado quizás de las más complejas. Sí. De las más bonitas también. Y Cuba tiene así una tradición enorme en la litografía. De hecho, ese taller es una joya, tiene unas piedras litográficas así enormes, Enorme. así una cantidad brutal de piedra litográfica europea que cuestan carísimas y que Sí, aquí es impensable que haya talleres que tengan como tanto material y tanto equipamiento como ese taller. Y por ahí pasan los artistas más importantes de Cuba, nada más y nada menos, ¿no? Y en ese medio empecé. Qué padre. Iba todos los días a las 9 de la mañana, a la hora que entraban los trabajadores, y yo igual, no sé, me ponía a barrer o graneaba las piedras y después por la tarde me daban chance de dibujar a mí, de hacer mis En litografías piedras igual, ajá, ok. y ayudaba a imprimir. Y así le aprendí. Igual le puedes explicar un poquito para la gente que no conoce la diferencia entre una litografía y un póster, por ejemplo, Sí, porque sí, sí, es sí, muy sí. común, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, porque el término se ha vulgarizado un poco en el Mucho, sentido de mucho. que la litografía le dicen a cualquier reproducción Sí, de imprenta, ¿no? sí. O cualquier reproducción de, no sé, Reproducción, punto, ya fotocopia, lo cualquier que sea. cosa le Sí. dicen. Pero la litografía es una técnica de grabado muy compleja que viene desde el siglo XVIII, más o menos, en Alemania. Y se basa en una reacción química de una piedra de carbonato de calcio que tiene un grado de pureza muy grande. De hecho, sale de unas pocas canteras en el mundo. Ujú. Y esa piedra tiene la capacidad de absorber la grasa y además de una manera muy pareja porque tiene una granulometría muy pareja en toda la superficie de la piedra. Entonces, si tú dibujas con un material que tenga un alto contenido de grasa, luego, después de un proceso químico, en la superficie de la piedra se crea una porosidad que absorbe la tinta de la impresión y eso permite que se reproduzca un dibujo, pero además con una calidad con una exactitud y con una capacidad de poder registrar una escala enorme de grises. Sí. Entonces, para quienes tienen como más tendencia hacia el dibujo, la litografía creo que es como la reina de las técnicas en el grabado. Y salen hermosas las cosas. Entonces a eso me refería, ¿no? Y Cuba tenía ese gran bagaje, ese gran conocimiento en litografía porque con litografía se hacían el arte de las cajas de los tabacos Ok. y de los anillos, del anillo que viene en el habano. puro, en el Ajá. habano. Y eso, además, hacían unos trabajos hermosos. Hasta el día de hoy se siguen haciendo, pero bueno, ahora se reproducen en imprenta, ¿no? Sí, Digitalmente. sí, sí. Pero antes el arte tanto de la caja de puro como del anillo, que es el sello que le ponen al puro, se hacía en litografía. Y además eran unos maestros así, expertos en Wow, unos sí, me dibujos de imagino. una delicadeza y un montón de colores y cosas difíciles. Y entonces de ahí es que había grandes maestros litógrafos y había mucha piedra litográfica en Cuba. Y de ahí ellos heredaron esta tradición, esta técnica que era una técnica que al principio se utilizaba para cuestiones más comerciales, que después cuando se inventó la imprenta de offset quedó obsoleta. Esta técnica la rescatan los artistas por la gran capacidad y la gran versatilidad que
que les ofrece poder reproducir con calidad y hacer como esto que ahora se llaman originales múltiples. Y bueno, hay grandes artistas que han hecho litografía, como Toulouse-Lautrec, por ejemplo. Sí. Y su obra en litografía vale tanto como la pintura. Cañón. Entonces ahí tú ya estabas, o sea, la tarde te daban chance de empezar a dibujar en las piedras y tú ahora sí que te dabas grasa en la piedra. Sí, sí. Y ahí, rápidamente me hice del ambiente artístico, así. O sea, De un día para el otro prácticamente. Me acuerdo que la primera exposición a la que me invitaron, creo que en la Galería Habana, no me acuerdo, una galería muy importante que estaba por ahí por el Capitolio. Estaba todo el mundo, estaban todos los artistas famosos, estaba el ministro de Cultura, o sea, todas las personalidades de ahí, y todo el mundo platicando como si fueran amigos desde siempre, ¿no? Y de pronto tú te podías meter en la conversación y estabas hablando con, no sé, con los que luego yo me iba a dar cuenta que eran los grandes artistas del país. qué padre. Y con una apertura enorme y con una libertad enorme Y entonces eso me hizo pensar que a lo mejor sí tenía chance de dedicarme al arte. Oye, Y bueno, y así lo hice. Ajá. Así me quedé O sea, y eso apegado fueron a- durante 10 años estar Sí, picando piedra ahí En realidad, de esta experiencia del taller de gráfica, después la cosa se torció Ok. hacia otro lado que fue también muy interesante y que hoy día también agradezco muchísimo, ¿no? Que ha sido también un poco pilar de mi carrera. Yo después me fui a trabajar en un grupo de teatro, Ok. porque me hice amigo de un montón de colegas, artistas, músicos, teatreros, ahí sí, músicos, poetas y locos, todos, Sí, ¿no? Y sí, entonces empezamos a dar talleres para niños y de ahí llegó alguien con unos zancos y nos enseñó a andar en zancos. Y nos contrataron para un festival de danza y entonces salíamos a la calle vestidos con unos trajes que nos habíamos hecho nosotros medio con harapos así y hicimos una compañía de teatro. Órale. Y ese trabajo en la compañía de teatro para mí duró 6 años. La compañía todavía sigue desde el año 2000. O sea, Qué cool. ya es un... O sea, Sí, ya ya casi tiene es ya una institución 20 en años. Cuba, ¿no? Sí, 20 Y años. ese invento lo armamos un día, ¿no? Así de pura inspiración, dijimos vamos a salir a andar en zancos y hacer música en la calle. Sonaba y se veía horrible en un principio. Igual que la trompeta. al Igual que la principio. trompeta ahora, por eso tengo cierta fe que a lo mejor en Que en algún algún momento me punto sale no va a bien. salir. Pero bueno, eso ocurrió, luego nos contrataron para ese festival y yo me acuerdo que un día estábamos en una noche trabajando en la calle, así, en el festival de danza, se llama Danza en Paisajes Urbanos, que es un festival que hacen en La Habana Vieja, que hacen todos los montajes de danza contemporánea en las esquinas y en los parques. Y entonces la gente va recorriendo, ¿no? Es una cosa joya. hermosísima, porque de por sí la escenografía de La Habana Vieja Sí. o sea, la ciudad es una escenografía. Sí. Y Sí, parece montaje. O sea, sí, montaje. parece Hollywood, pero, Sí, cañón. pero es real. Y entonces a nosotros nos contrataban en los zancos para llevar el público de un lugar a otro, ¿no? Entonces nosotros íbamos tocando música y la gente nos seguía. Como andábamos en zancos teníamos una visualidad muy fuerte, entonces aprovechábamos eso para captar la atención y transportar al público de un lado al otro. Y entonces un día a mí se me ocurrió, les dije, miren, no sé, de donde yo vengo los artistas callejeros se sacan el sombrero y piden dinero, ¿no? Y empezamos a pedir O dinero. sea, lo hacían sin pedir dinero, solo era por puro gusto y nada Es más que era llevarlo por... En Cuba no era posible pedir dinero bueno, sí, en la claro, calle. Claro. Dentro de las muchas restricciones que hay, eso estaba... Sí, no puedes mendigar. Incluso era una forma legal, o sea, está en el Código Penal, ¿no? Es un delito pedir dinero. Mendigar o estar pidiendo dinero o estar vendiendo cosas en la calle.
Y nosotros empezamos a pasar la gorra y empezamos a pedir dinero y nos empezó a ir súper bien además. Y dijimos, ya, de aquí somos, pero eso es lo que tenemos que hacer. Nos dimos Sí. cuenta durante esos primeros días. Y luego terminó el festival y nos seguimos saliendo. Y la policía nos miraba desconcertada así porque decían que... O sea, no pedían ni permiso ni nada, No, 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 simplemente no, no. salían a hacer. Simplemente salíamos en la calle, cosa que a lo mejor aquí es un poco más aceptable, ¿no? Tú ves Claro, sí, gente sí. en los semáforos haciendo malabares y haciendo cosas de circo, incluso bailando. Ahora, bueno, ha salido mucho más gente en estos Sí. días como consecuencia de la pandemia y de la falta Sí, de de flujo. espacios y de todo. Hay hasta gente bailando folclórico en los semáforos ahora, cosa que le da también mucha vitalidad a la ciudad, ¿no? Sí, porque es regresar a lo que antes era, ¿no? O sea, antes el artista era el que estaba en la calle haciendo este tipo de, o sea, de performance, Exactamente, ¿no? Y exactamente. después ya se vuelve a guardar como a un recinto y ahorita la pandemia nos dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a regresar y vamos otra vez para la calle. Y hay cosas que pasan, digamos, como consecuencia de la crisis que no necesariamente terminan siendo de carácter negativo, ¿no? Claro. O sea, quien nos impulsa para la calle es la crisis, pero al final el acto comunicativo y la posibilidad de llegar a más cantidad de gente es un hecho totalmente, altamente positivo para todos. Sí. Y bueno, y así fue que hicimos este grupo de teatro callejero que se llama Gigantería. Andábamos en zancos, al principio nos caíamos a cada rato de los zancos, era un desastre aquello, hasta que empezamos a tener como un entrenamiento un poco más formal. Ok. Empezamos a hacernos vestuarios buenos y empezamos a comprarnos instrumentos musicales y los que aprendieron a tocar música aprendieron en serio y, Qué bueno. y logramos como consolidar con el paso de los años O sea, profesionalizarlo. un grupo de teatro. Qué padre. Y bueno, de ahí también, digamos, es una de las fuentes de mi trabajo, ¿no? No, y se ve también reflejado de lo que es, o sea, de lo que tú produces. Ahorita ya entendiendo como un poquito más tu historia, se ve un poco también reflejado lo que, o sea, lo que trabajas. Y está padrísimo. Porque de eso yo creo que el artista es lo que expresa siempre es como su pasado, ¿no? Exactamente. Es que justamente en eso pensaba en estos días, ¿no? ¿Cuál es la materia con la que nosotros trabajamos? No es ni la pintura, ni la tinta, ni el lápiz, es nuestra propia vida, nuestras propias experiencias de vida como seres humanos, ¿no? Y bueno, de ahí salen muchas cosas que yo ahora puedo relacionar y puedo entender cómo funcionan, gracias a que a veces las entiendo desde el lenguaje del teatro o desde el lenguaje de la música. Ujú, ujú. Y se me explican para mí para la pintura, ¿no? Qué padre. Sí, pues es que yo creo que eso tiene que ser, ¿no? Que se te va explicando a ti mismo lo que está pasando. Exactamente. Que lo puedes contar a todo mundo, pero si no, si tú mismo no lo entiendes, pues no va a ir como a tener una trascendencia. Y bueno, la cosa es que después de esa experiencia, durante una época dejé la pintura, porque al principio sí seguía manteniendo mi trabajo en la pintura y en la gráfica, pero después ya el trabajo del grupo de teatro creció mucho y entonces ya tenía que dedicarme full time a la compañía de teatro. Y yo hacía la escenografía, hacía los diseños de los vestuarios, además actuaba, además entrenaba en zancos, en malabares. Nosotros íbamos con el dinero que ganábamos, teníamos la posibilidad de pagarnos maestros Qué padre. y pagarnos profesores de No, pues, distintas cosas. entonces sí les iba bien. Sí, nos iba Qué bien. De hecho, padre. nos salimos de gira a Italia. Órale. Estuvimos 3 meses en Italia, otro año nos tocó ir de gira a Ecuador y nos quedamos 2 meses en Ecuador. En las dos ocasiones tuvimos posibilidad de conocer una buena región de Italia cuando estuvimos en Italia, pero además lo curioso es que nos tocó ir a trabajar a unos pueblititos así, que parecía, no sé, de otra época, así, Sí, como muy... así del siglo XIX, una cosa así loquísima. Qué cool. Y en Ecuador igual nos tocó recorrer todo el país, desde la costa hasta la cordillera de los Andes, hasta la selva del Amazonas. Qué chido. Y Cuba tuve posibilidad de conocer el país entero. Qué padre.
hasta así, a los pueblos así más recónditos, así, lugares Que no sabes que ni existen. que pero- no, que turísticamente no llegas, pero ni remotamente. ¿Y qué tal estaban esos pueblos? ¿Están bonitos? Sí, pues, Es que Cuba digo, a mí se me hace que Cuba es hermoso. es increíble, es un O país sea, es que hermoso. tiene, Simplemente sí, su gobierno ahí está bien. es, No ayuda para nada, pero, no, pero el lugar, o sea, a mí se me hace es hermosísimo hermoso, hermoso. y sobre todo la gente es hermosa. Sí, sí, la verdad nosotros cuando fuimos hace un año, 2 años. Nos fuimos una semana y estuvimos unos cuantos días en La Habana y la verdad, en el restaurantero de enfrente, o sea, se hizo súper cuate de nosotros. Agarramos una pachangota con él, nos fuimos, o sea, de desayunar, o sea, desayunar y cenar luego ahí o irnos a echar unos rones o lo que sea. Terminamos en el bar de su primo y conociendo, o sea, era una mesa completa de puro cubano y platicando y súper tranquilo todo. Sí. Súper bien, la verdad. Sí, Digo, sí, yo creo que ha sí. sido de los viajes que mejor me la he pasado. Es Y la un- gente, como dice, sí es... Yo creo que es complicada la historia política y la situación política, no nos vamos a meter en esa cuestión ¿no? ahora porque si no tendríamos que ocupar otro programa o sí, dos. sí. Partirlo. Pero sí tiene un potencial extraordinario de gente, de historia. Indudablemente La Habana era una de las capitales más importantes del continente y era una de las capitales y de los puertos más importantes de la colonia española. Y se nota, cuando llegas ahí te das cuenta. Lo que hubo y lo que hay te das cuenta porque es evidente. Sí. Y por tanto tiene un potencial artístico, pero Tremendo. tremendo. O sea, los artistas en Cuba siguen siendo de primera línea a nivel internacional, en varias disciplinas, si no en todas. Lo padre es que aquí, por ejemplo, Querétaro, la Universidad Autónoma de Querétaro tiene convenio con la Universidad en Cuba también para poder hacer intercambios. Y se me hace padrísimo, porque Ah, digo, no yo sabía, cuando... les voy a pedir que me Que manden. se manden otra vez. Sí. Yo no sabía, hasta digo, cuando estuve estudiando en Bellas Artes, Ajá. creo que fue de danza, creo que se fueron para allá. No me acuerdo cuántas personas ni nada, pero se fueron para allá y digo, o sea, yo me quedé como de, ¿por qué Cuba? Y digo, yo tenía 18 años, Ajá. no sabía ni siquiera, o sea, nada de qué era lo que estaba pasando dentro del mundo del arte. Sí, en Cuba tenían hasta el año pasado, creo, a Alicia Alonso, que es como un referente en la danza, en el ballet, así a nivel internacional, era como la última gran bailarina viva que quedaba. Y no sé, te podías topar en Cuba con todos esos personajes, ¿no? De hecho, yo una vez me topé con Alicia Alonso en los pasillos del Gran Teatro de La Habana, pero me topé literal que casi me la llevo. Sí, en serio, de las rollas. No sé, habíamos salido al baño, ella por su lado y yo por mi lado, y nos topamos en el pasillo oscuro y casi la tiró al piso. Oye, qué Así que me interesante. encontré con Alicia Alonso. ¿Y si tuviste oportunidad de platicar con ella en algún momento? No, nada O sea, más solo le fue dije, como en ese no, momento, disculpe. ¿Te diste cuenta quién era? Sí, por supuesto. Aunque no conocía a Alicia Alonso, de todos modos, encontrarte con esos personajes era bastante normal y podías platicar con cualquiera de ellos sin problema. Te podías meter en los talleres de otros artistas y te abrían las puertas y te enseñaban. O sea, no, en ese sentido encontré como un ambiente muy solidario, ¿no? Y eso también me impulsó mucho a mí en el arte y me enseñó y me dio como... Sobre todo creo que es una cosa de las más difíciles de nuestra formación, que es ampliar tu visión del arte, ampliar tu ojo estético. Y creo que eso sí es una de las cosas fundamentales de la formación de un Sí, artista. tienes que estar tomando de lo que puedas. Y entonces en Cuba ves muy buenas exposiciones y tienes contacto directo con muy buenos artistas. Entonces eso fue una gran escuela para mí. Qué padre. Y luego de ahí, ¿qué es lo que sigue? De ahí terminas ya todos los tours y todo eso del teatro. Sí, y después todavía que dejé el grupo de teatro me quedé como unos 4 años más viviendo en Cuba. Ok. Y volví a la pintura, sí, ferozmente. Sí, pero Dijiste, ahora sí, de un este día es para el vámonos. otro. De hecho, fueron mis propios colegas pintores los que me impulsaron. Ok. Tenía un vecino
La Habana Vieja, donde vivía. Yo casi todo el tiempo viví en La Habana Vieja porque me encantaba el barrio, me encantaba esa onda que tenía La Habana Vieja, ¿no? Y un vecino pintor que tenía una galería se enteró que yo había dejado el grupo de teatro, que estaba así un poco deprimido por eso, y se puso como en contacto con la que era mi novia en esa época. Me compraron una caja de materiales, una cajita de madera además, que la mandaron a hacer con un carpintero y con unos tubos de óleo y con unos pinceles y todo. Y entonces me regalaron el material y un lienzo imprimado listo para empezar a pintar. Y entonces pasaba el vecino así 2 veces al día y llegaba y me decía, ¿estás pintando? Me preguntaba, a ver, quiero ver. Entonces yo le mostraba el cuadro y ya, y ahí, ¿no? Y así pasó una semana, vino por el cuadro, lo recogió y se lo llevó a otra amiga galerista y ya en unos días lo vendieron. Y así empecé otra vez mi carrera en el arte, así de un día para el otro. Sí. ¿Y qué era lo que pintabas antes? ¿Cómo era? Digo, porque no he visto, creo que no conozco tu obra antes de México. Sí, todavía sobreviven algunos de esos cuadros. De hecho, mi llegada a Querétaro está un poco ligada con esa pintura que yo traía de Cuba, ¿no? Y lo que pintaba era la vida cotidiana de Cuba. A mí me parecía eso un tema fantástico. O sea, lo que pasaba en las calles, ¿no? Lo que pasaba en la gente, la cara de la gente, los edificios. De ahí saqué un poco como este gusto por el paisaje urbano, ¿no? Sí. Y pintaba la vida cotidiana de Cuba. Pero por ejemplo, ¿era un poquito más realista? ¿O seguía manteniendo...? No, nunca tuve paciencia para ser un pintor realista. Nunca me puede tardar tanto así en un... Pero sí, era figurativo, sí. Un poco expresionista, como ha sido siempre mi pintura, ¿no? Pero sí pintaba personajes. Aparte, y bueno, el paisaje urbano era como lo que lo soportaba, era como el contexto. Sí. Y un día fue que me di cuenta que el paisaje también tenía tanta valía como los personajes, y empecé a cambiar el orden, más bien, ponerlo más para adelante, ¿no? Sí, porque no recuerdo yo haber visto alguna obra tuya que tuviera algún personaje. O sea, ahorita así de primera instancia no recuerdo ninguna. No, estaría interesante. Casi no hay. O sea, ver esa época. Y te decía que hasta el año 2008 todavía traía esa obra y esa... Pero llegaste primero a Michoacán, ¿no? Sí, pero siempre de alguna extraña manera tuve relación con Querétaro. Ok. ¿Por qué? Pero todos los caminos me traían para acá. Pues porque eres el centro, ¿no? Entonces puse en el Museo de la Ciudad en el 2008. Una amiga me presentó a Gabriel Horner, el director del museo, y así me dijo, sí, por supuesto. Yo traía un montón de obras de Cuba y eso fue lo que expuse la primera vez. Entonces, ¿y cómo te fue en esa exposición? Bien, de hecho muy bien. Qué padre. ¿Te acuerdas del primer recibimiento que se podría decir como tu primer exposición con la gente, por ejemplo, con México y con Querétaro? ¿Cómo lo sentiste? Yo creo que muy bien, ¿no? Porque traía esta cosa, no sé, la suerte del principiante. Sí. Como esta cosa de ser lo novedoso, sí. ¿no? Traía un lenguaje totalmente diferente mucho a lo que aquí había, ¿no? Ahora yo creo que me pelan menos porque ya están... ya te consideran parte de Querétaro. Pero en esa época tenía más éxito, digamos. O sea, sí llamaba mucho más la atención, a eso me refiero con éxito, ¿no? El trabajo que traía, porque además era mucho más colorido de lo que hago ahora. Porque eran esos colores con esa iluminación de Cuba que es así estridente, ¿no? Ese sol que es una cosa así abrumadora. Sí. Y bueno, de ahí traía como un uso del color de tonos muy puros y muy intensos, y usar muchos colores complementarios para generar como unos contrastes muy fuertes. Y entonces aquello era una cosa que así prácticamente te encandilaba. Se veía la hora y decías, guau, hay que prender la luz acá de este lado. Y bueno, entonces, sí, el recibimiento aquí en este país siempre ha sido extraordinario.
O sea, yo me sentí cómodo, me sentí a gusto desde el primer día. Me fui a vivir a Michoacán porque llevaba 10 años viviendo en La Habana y estaba como un poco abrumado del ruido, de la cantidad de gente. Es en ese sentido como la Ciudad de México, ¿no? Es actividad constante, todo el tiempo se escucha conversaciones, se escuchan ruidos, se escuchan cosas. Y La Habana es una ciudad como muy bulliciosa de por sí. Y entonces, no sé, tenía esa cosa, ese sueño guajiro de ir a vivir a un pueblito del campo. Ok. ¿Y por qué Michoacán? ¿Qué te llevó ahí? También la casualidad de que... O sea, ¿conociste a alguien o...? Tenía un amigo que estudió cine en La Habana. Ok. Y en realidad yo estaba como con la inquietud de moverme hacia otro lugar. Y llegó una noche, después de varios años que no nos veíamos, y esa noche, no sé, después de 2 o 3 botellas de ron, ideamos todo un plan para que yo viniera para México, para el país, ¿no? Y eso incluía una gira por Michoacán, por Morelia, por Pátzcuaro, por Huecorio, que era un pueblito que está pegado a Pátzcuaro, donde eran sus abuelos. Y así le hice, poco tiempo después que me junté un dinerito ahí de una venta de unos cuadros y vine para acá a probar suerte. Y estuve 20 días aquí, conocí en ese primer viaje la Ciudad de México, pasé por Querétaro, Morelia, Pátzcuaro y Huecorio, Michoacán. Qué loco. Y dije, me voy a quedar a vivir en este pueblito donde yo quiero quedarme a vivir. Y entonces regresé para Cuba, estuve unos meses más viviendo en La Habana, ya recogí todas mis cosas y vine para acá. Así fue, pues sin mucho más planeación que esa. Sí. Llegué creo que con $300 en la bolsa, que era todo lo que había podido juntar de dinero, y a empezar prácticamente de cero. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido? Digo, la verdad me imagino que va bastante bien, pero en ese momento, ¿qué tanto era como o sea, los topes que te dabas estando también en un pueblito y dedicándote al arte? ¿Cómo le hacías para poder, o sea, llevar y dar a conocer tu obra? Yo creo que también corrí con mucha suerte, como en otras ocasiones, porque enseguida conocí a la gente del colegio jesuita, y entonces me metí a trabajar en el taller de gráfica del jesuita. No, pues ya traes una escuela también. Y también en Michoacán hay mucha relación con Cuba, yo no lo sabía, pero sí la hay, ¿no? Y entonces ya ahí encontré otra vez ambiente, encontré otra vez como relación con los artistas michoacanos. Y ahí estuve como 4 años, ¿no? Al poco tiempo me fui a vivir a Pátzcuaro. Me di cuenta que vivir así en un pueblito lejano era una idea que yo tenía, que era totalmente errónea e incómoda. Que la tenías que hacer un poquito más adelante en tu vida. Exactamente. Que ya no tuvieras que moverte tanto. Y entonces me mudé a Pátzcuaro, y ahí también en Pátzcuaro había un ambiente cultural y un ambiente artístico que estaba bastante potente por momentos. Luego las cosas empezaron... Yo siento que Michoacán tiene como sus olas, sus altas y sus bajas, ¿no? Un poco la crisis económica, un poco la crisis económica relacionada con el narco hace que a veces esté bueno, a veces esté mala la economía, y bueno, y eso también afecta bastante. Fue lo que pasó. Entonces llegué en una época en donde había un montón de turistas norteamericanos que llegaban, y canadienses, y compraban arte, y entonces podíamos vivir, digamos. Sí. Para mí, que me vaya bien es que me alcance, para pagar la renta. Pero aparte, yo creo que algo que admiro yo mucho de ti es, o sea, esta tranquilidad en la que puedes moverte de un lado al otro, sabiendo que lo que sabes hacer y lo que te gusta, te llama, es el arte. O sea, en cualquiera de sus expresiones, ¿no? O sea, podrían decirte ahorita mismo, ¿sabes qué? Ya no vas a poder pintar aquí en Querétaro. Sin problema, yo creo que tú dirías, no hay bronca. Sí. O sea, me voy a otro lugar y sé que vas a seguir pintando. O quedarme en Querétaro, pero puedes hacer muchas otras cosas relacionadas todas al arte. Entonces yo creo que también mucho, como lo que decías, ¿no? De que intentaste dejar de pintar dos ocasiones y que todo te regresa. Yo creo que igual ahí es mi punto de vista, ¿no? Pero igual no es que
o sea, que te regrese como a la pintura, sino que más bien el arte no te deja. Exactamente. O sea, el arte Sí, sí, para sí. nada te va a dejar. Sí. Sea lo que sea, puedes pintar, puedes dedicarte a lo que tú quieras, tiene que ver, que tenga que ver con el arte, siempre. Exactamente, y esto es como una cosa que quizás quien no se dedica profesionalmente a este asunto lo piensa un poco romantizado, ¿no? Sí, claro, sí, Yo porque creo no que lo es sabe. un animal maldito que si cuando te muerde ya no te suelta nunca Sí, más. sí, sí, Para sí. bien y para mal también. Sí, sí, porque hay veces que nos aferramos, ¿no? Que es como Sí. así de no está jalando, no está jalando y no importa, o sea, aquí esto es lo mío y es... Pero yo creo que también eso tiene que ver como la llave al éxito y como mucho de lo que tú dices de la suerte, ¿no? Sí. O sea, igual y tú la suerte, hay personas que no creen en ella y hay personas que sí, pero yo creo que también la suerte se va construyendo. Y tú solito, yo me imagino que tú, una vez que te cambiaste de lugar y que decía, bueno, como dices, ¿no? Tuve la suerte de conocer a tal, tuve la suerte de conocer a tal. Sí puede ser que sea suerte, pero también es algo que tú estás buscando. Decir, bueno, si me voy a dedicar a esto, voy a ir a ver a quién me encuentro. Sí, hasta ¿No? tal Buscas, punto, hasta tal buscas. punto que esa búsqueda se traduce en horas y horas y horas todos los días de tu vida durante muchos años, ¿no? Sí, sí, esa suerte es trabajar Sí, constante, por ¿no? llamarlo de una manera, digamos. Ahora sí que romantizarlo un poquito, ¿sí? Exactamente. Para no ponerle como que tenemos que trabajar Sí, muchísimo. no, porque para si no echarle. se lo ponemos demasiado difícil. Sí, sí, pues que imagínate que se le dejamos toda la suerte, está cañón. O sea, sí, Fíjate. entonces, y así fueron como mis inicios aquí en el país. Yo me sentí muy a gusto. Yo quería salir de Cuba. Realmente estaba bastante cómodo viviendo en Cuba porque pintaba y vendía nada más. Cosa que ahora soñaría hacer y no puedo. Sí, sí, es que es complicado también ahorita. Y digo, más, yo creo que también es digo, ahorita por el tema, pandemia y COVID y todo eso, pero también es complicado porque siento que Querétaro todavía le hace falta que nosotros nos dediquemos como, no nada más a la parte de la promoción del arte en, mira, esta obra, vela, ¿no? Y explicarle un poquito de la obra de arte, sino abrir como los canales también de poder llegar a la gente y decir, mira, vamos a explicar un poquito de qué trata el arte, Exactamente. ¿no? O sea, el arte no nada más se trata de que compres un cuadro y que por qué está tan caro. Exactamente. Porque la gente así lo ve. O sea, no Exactamente. es como de, oye, ¿por qué cuesta 65,000 pesos tu cuadro? O sea, y como Es que regresando a lo que tú dijiste. son muchas dimensiones. Sí, claro. Y sí, el arte es elitista. Es difícil pensarlo así. A mí me costó muchísimo trabajo. Yo he tenido una lucha muy fuerte con esa cuestión durante toda mi vida. Pero me doy cuenta que esa calidad de ser elitista la da el hecho de que es un trabajo altamente codificado Sí. y altamente difícil de absorber, digamos, de entender y de incorporar. Y eso es lo que lo hace maravilloso. Sí, 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 sí. Eso es lo que lo to- totalmente, hace que sea muy difícil de dejar después, ¿no? Es como un vicio. Sí, es que sí se hace un vicio. Se hace un vicio y... ¿Qué digo? Es un vicio también para el que le gusta por ejemplo, el coleccionista. Ajá. Se convierte en vicio. O sea, y es vicio, por ejemplo, yo tengo coleccionistas, que ya son cuates que ellos me platican, o sea, yo no hubiera llegado al arte si no hubiera sido por la música. Claro. O sea, yo empecé a coleccionar discos, por ejemplo, y unos que, o sea, por ejemplo, los LPs, ¿no? Empiezan del LP y luego se van a los CDs. Y de ahí pues, como que se acaba, o sea, hay una ruptura en la música en la que ya no existe lo físico. Entonces, lo que ellos, lo que ellos hacen es ahora transformarlo a otra cosa. ¿Y qué es lo que pueden comprar? Pues una obra pictórica, algo bidimensional, algo tridimensional. Entonces, quieras o no, es un bicho que o sea, como dices, ¿no? O sea, te pica y ya valió. Sí. O sea, ya valió, qué padre. Y el mundo de las artes plásticas, entonces, es un mundo fantástico y además que no terminas de conocer nunca. Sí. Y yo creo que eso es, para una personalidad tan inquieta y tan curiosa como la mía, creo que es sumamente atractivo. Oye, pero por ejemplo, ahorita que dices que, o sea, que sí el arte es elitista, y digo, sí comparto un cierto punto de lo que dices, pero, por ejemplo, no dirías que el arte es para todos. Sí, también. Sí, por supuesto.
O sea, es que lo que yo creo, ¿no? Sí, El arte es como para sí, todos. justamente toqué ese tema caliente para poder entrar en Qué chido, sí. un poco, Sí, sí. un poco a desarmarlo, ¿no? A desarticularlo un poco. Sí, sí. A deconstruirlo para que, Sí, para sí, construir para que algo, se puedan ¿no? entender qué es lo que pasa con el arte y por qué es tan atractivo y por qué ha durado tanto, digamos, tanto como que ha atravesado la historia de la humanidad completa. Sí. Y nada indica que se vaya a terminar, ¿no? No, y desde antes, o sea, Sí, imagínate, desde los rupestres así. exactamente, desde que hace unos 40.000 años más o menos, según lo que podemos registrar, empieza la historia del Homo sapiens sobre esta tierra. Desde ese momento había artes plásticas, por Sí. ejemplo, y sigue habiendo, y han atravesado la historia completa, y siempre han sido como puntos importantes y puntos de giro y hitos importantes en la historia. La historia está íntimamente relacionada con la historia de la pintura, por ejemplo, ¿no? Sí. Y de las otras artes también, por supuesto, ¿no? Y eso es una cuestión a lo que yo me refiero cuando digo que es elitista, porque hay que meterse un clavado muy profundo, y para entender cada vez más, un poquito más de arte, hay que empezar a entender de la historia humana, hay que empezar a entender de la historia de la sociedad, de la historia de la política, y de la historia del arte en particular, que es la que está bañada de todos esos ingredientes, ¿no? Entonces la comprensión es una comprensión profunda y difícil, digamos. No pasa lo mismo como con la música clásica, por ejemplo. Tú puedes escuchar entre una música clásica y otra y no te das cuenta muy bien de qué época es o Sí, de qué sí, sí. compositor es, y mientras te vas clavando, si te empieza a gustar, empiezas a lograr entender los distintos matices y las distintas formas que eso tiene. Y con la pintura pasa lo mismo. Y eso es a lo que yo creo que sí, en tiempos tan veloces y tan violentos como los que vivimos, el tiempo de poder dedicarte a estudiar y a mirar pintura es escaso para la gente que tiene que sostener una familia, tener un trabajo. O sea, ¿en qué momento pueden como clavarse durante horas Sí, sí. a estudiar distintas cosas, por ejemplo, de la pintura? Y eso lo hace un poco difícil. Pero por otra parte, tiene una cuestión que es maravillosa, que el hecho artístico, a lo que yo llamo el hecho artístico, que es como la conmoción con el arte, te lo puedes encontrar cualquier persona en cualquier momento. Te lo puedes topar así como que, Sí. como que te pasa un camión por encima, y es el arte. Eso es el arte realmente, ¿no? Cuando de casualidad te encuentras con un cuadro y no te puedes despegar de adelante de ese cuadro, no importa de quién sea, no importa de qué época sea ni cómo esté pintado. Y ves ahí reflejada la historia de tu vida, por ejemplo, ¿no? Ujú, ujú. Y cuando eso pasa, ahí te encuentras realmente con el arte. Y la capacidad de poder tener ese encuentro y esa conmoción la tenemos todos. Sí, claro. Ahí no hay duda, ahí no hay distinción de clases Sí, de sociales, clases. ni de color, ni nada. Todos somos capaces de ser impactados por el arte de la misma manera. Ujú, ujú. Y además es una cosa que yo lo he visto con mis propios ojos, no es choro que que estoy sacándome ahora de la manga, ¿no? Ahorita ya con la copita de vino está Sí. saliendo. No, yo, o sea, he tenido la suerte, porque otro de mis inicios, digamos, en el ambiente artístico aquí en esta ciudad de Querétaro, fue vendiendo en el Andador Libertad, Ajá. con los pintores Sí, sí, que claro. venden en el Andador, ¿no? Ujú, Yo estuve ujú. durante como casi 2 años vendiendo ahí. Y agradezco muchísimo, además, haber participado, que me hayan dado chance de poner mi trabajo en ese lugar, Ujú. porque es un ámbito así totalmente sincero, además. Claro. La gente pasa, ve tu trabajo sin ninguna, Sí, sin sin ningún necesidad de nada. prejuicio, sin nada, y te dan su opinión así a boca de jarro, como dicen en mi pueblo, Sí. sin prejuicio ninguno. Y eso es lo más bonito, ¿no? Y entonces ahí he visto, no sé, yo le he vendido, por ejemplo, obra a gente que está juntando moneditas así, y dicen, no, déjamelo un poquito más barato, espérate, y empiezan a sacar monedas de la bolsa porque de pronto se encontraron con un cuadro y les gustó. Claro.
Y yo creo que un acto de sinceridad como ese no lo encuentras muy fácil en nuestro Sí, ámbito ¿no? de la pintura. Ujú, ujú. Y me acuerdo que una vez un señor me compró un cuadro y después que me lo pagó, se lo dejé más barato, así me terminó sacando hasta la última moneda. Y me dice, ¿qué le voy a decir a mi mujer ahora? ¿No? Cuando llegué a mi casa Wow, con un sí, ya cuadro hasta te quedaste. y sin paro. Bueno, Y pues bueno, digo, ya así, o sea, tiene otra forma de alimentarse ese día, igual y no sé, ojalá para que mí, sí. yo creo que, Sí, que es complicado, ¿no? Pero es complicado, yo creo que es lo complicado golpearon. explicarlo así y buscarle como una respuesta a eso, pero se me hace padrísimo que en realidad eso te habla de lo que es el arte. Exactamente. Yo creo que una cosa tiene que ver el arte y otra cosa es el mercado del arte. Claro. Entonces, yo creo que eso es lo que el mercado del arte es lo que es más, un poquito más elitista, Sí, 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 ¿no? sí, sí, sí. Pero el arte en sí, yo creo que sí es para No, el todos. arte en sí es lo más de las actividades más humanas que pueden existir. O sea, Sí, es de las actividades que hacen que esta categoría de lo humano tenga sentido, ¿no? sí, Porque claro. muchas veces yo pienso que lo humano deja mucho que desear, ¿no? Visto desde la perspectiva quizás incluso de otras especies, nosotros somos una especie tremenda. Yo creo que somos la especie más complicada. Y entonces yo creo que si algo hacemos bien, dentro de esas cosas que hacemos bien está el arte, Sí, ¿no? Por sí, sí, suerte, sí. ¿no? Que es Sí, porque lo que creo sabemos. que nos rescata de la brutalidad un poco. Y yo creo que también, porque, y quiero que me platiques un poquito como de tu punto de vista. Ahí siempre me he topado con muchas personas, que platico como al día a día, ¿no? Y personas que van al negocio nada más, a enmarcar algo, ¿no? Y es como de, oye, mira, pásale de una galería, para que veas la obra. No, 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 es que yo no sé nada de arte. Y ahí se bloquean. Sí. ¿Tú cuál sería como tu recomendación que le podrías hacer a ese tipo de personas? O más bien a mí, como para poderles decir, a ver, mira, necesitas Sí. entender el arte cómo. Mira, yo creo que lo primero que le explicaría es esto, ¿no? De que de la capacidad de conmoverse por el arte lo tenemos todos, desde innata. O sea, no tienes que saber nada. Sí, Y tienes que entrar como con la libertad de decir, sí me gusta y no me gusta, punto. sí, 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 sí. Que es algo que a veces los que estamos metidos en este medio desde hace mucho tiempo perdemos incluso, ¿no? Como esa frescura de decir, no me gusta. ¿Sí? O sí me gusta y no importa de quién sea, no importa si el artista en cuestión empezó hace 2 meses a pintar, o si está bien hecho técnicamente o no, o lo que sea. O sea, creo que tenemos que recuperar esa frescura de decir si me gusta o no me gusta. Es una primera lectura, pero es lo que te atrae, ¿no? Sí, Cuando, claro, como de primera instancia, el primer y acercamiento que sea, ¿no? Algo así. así ocurre en la vida. Cuando tú ves a una chica, tú dices, me gusta o no me Claro. gusta. Sí, 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 me gusta, no me gusta, sí. Y es la primera manera en la que nos acercamos, ¿no? Sí, Entonces, de poder tener el contacto. el arte tiene eso, es una actividad que conmueve de una manera mucho más profunda. Entonces hay una primera conmoción que es inexplicable, que no tiene posibilidad de ser analizada de ninguna manera, ¿no? Fíjate qué padre que lo dices así, porque es lo mismo que yo les digo. O sea, es como, no tienes que saber. No, 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 O al sea, contrario. tienes que saber si ya te vas a meter a un mundo, o sea, del mercado del arte al coleccionismo. Tienes que, obviamente, empezar a enterarte de qué es lo que está pasando en el mundo del arte, ¿no? Tendencias, corrientes, todo. Pero si lo que quieres nada más es ver, o sea, es como, pásale, o sea, ¿qué Sí, experiencia, qué puedes perder de contemplar una obra de arte? exactamente. O sea, lo único que puede salir es con un mal sabor de boca que digas, güey, no me gustó nada. Sí, Y tan tan. O puede ser que una obra te guste y te vayas y platiques con alguien. Oye, me gustó esta obra. sí. Y eso es lo que yo creo que el arte es lo que te genera. Es que lo que yo le diría a una persona que se va a enfrentar, digamos, por primera vez o que se va a enfrentar a una obra de arte, es decir, es motivarle a que sí lo haga. Sí. Que sí lo haga porque sí se pueden esperar sorpresas. Puede ser que no te pase nada o que digas, "Ah, no me gusta o no entiendo o lo que sea. Pero puede ser que no. Puede ser que esa experiencia, que ese encuentro te marque para toda la vida. Sí. Y eso es lo que buscamos en realidad.
Porque yo creo que los que nos dedicamos a producir arte, realmente lo que estamos buscando es esa conmoción, que esa conmoción se repita en algún momento. Un maestro de teatro, ya ni me acuerdo ni quién era, decía que lo que hay que tratar de buscar es ese primer momento, ¿no? Claro. Esa primera conmoción. Esa conmoción que tuviste alguna vez, tienes que tratar de buscarla sucesivamente en tu carrera. Entonces, si yo en algún momento de mi vida me vi expuesto a esta cosa, a esta magia que el arte tiene, y eso me repercutió de una manera tan brutal que me hizo cambiar de vida, que me hizo dedicarme a este trabajo, quiere decir que algo hay y que yo soy consciente de esa magia que el arte tiene. Y entonces eso es lo que quiero tratar de dejar impreso en mis cuadros para que otra persona en algún momento pase así distraída y se encuentre con eso y tropiece. Sí. Y yo creo que tu obra sí se presta mucho a eso, porque tiene una forma de poder tener un diálogo con la obra que sí te genera algo desde el principio. O sea, puede que te guste, puede que no te guste, pero algo te genera. O sea, no es una obra que pasa desapercibida. Y eso es algo que está padrísimo de lo que tú estás generando. No, en serio. Pero ahí en la galería que tenemos obra que de repente, o sea, sí es gente que se queda así como... Y lo chistoso es de que algo de lo que me gusta, adentrándonos ahorita ya un poquito a lo que tú produces, algo que se me hace padrísimo es de que la gente le busca un parecido a alguna ciudad. Ajá, Siempre. ajá. Y digo, para los que no han visto la obra, la pueden checar ahí en Impulso Galería, y tenemos obra de Walter. Y también sus redes sociales, que están ahí abajo y en YouTube. Al ratito les decimos cuáles son. Pero, digo, todo ese paisaje urbano, ¿no? Igual ahorita para que tú lo expliques un poquito mejor. Sí. Pero es paisaje urbano, expresionista, antes muy colorido. Ahorita te estás yendo un poquito más a tonos fríos. Sí. Pero a ver, platícanos un poquito de qué trata. Bueno, digamos que se podría como englobar dentro de la categoría de paisaje urbano, aunque cada vez se está pareciendo menos al paisaje y cada vez menos a lo urbano. Sí, más un poquito más abstracto, ¿no? Cada vez. Estoy, no sé, haciendo distintas búsquedas, ¿no? Porque a mí me cuesta mucho trabajo quedarme quieto en un solo lugar. Pero el paisaje urbano ha sido en los últimos años el terreno donde me he sentido más cómodo, porque siento que me permite hacer todo lo que se me ocurre y todo lo soporta como tema. De hecho, hay muy pocos temas también en el arte, ¿no? Los temas básicamente se reducen a pocas categorías, y de esas categorías no hay mucho para dónde hacerse, porque cada una de esas categorías implica un universo completo. Entonces tú puedes decir que pintas paisaje urbano, pero realmente estás pintando imágenes que están en tu conciencia, que están en tus recuerdos, y estás pintando cosas que tienen que ver contigo, y nada más utilizas... Yo a veces me siento como hasta un traidor, ¿no? Porque utilizo el paisaje urbano a mi favor y digo, bueno, este es el medio en el que me siento cómodo. Estos son finalmente los signos que me salen de manera recurrente, y entonces se podría interpretar eso como un paisaje, ¿no? Y como un paisaje en donde se ven casas o algunos elementos urbanos, básicamente. Y lo que pasó con el color fue que sí, yo me sentí así sumamente atraído por el color. Cuando empecé a usar la pintura, yo solamente había hecho dibujo, me gusta mucho el dibujo artístico, pero no me había encontrado con la contundencia y con la fuerza que tiene el color, la fuerza expresiva que tiene el color. Y entonces empecé a usar el color así de una manera brutal. Sí, explotándolo. Pero después me di cuenta que había un color que era más interesante y más completo que todos los otros, que es el gris. Sí. Que el gris es el resumen de todo. O sea, si lo vemos como en términos prácticos de pigmentos, tú cuando lavas los pinceles, finalmente el resumen de todos los colores es gris.
Y entonces es una gama infinita que los contiene a todos. Entonces empecé a utilizar otras tonalidades, digamos, a dividir la paleta en una cantidad de porciones mucho más grandes. Y entonces el gris empezó a ser, para mí fue un gran descubrimiento, es una tontería lo que estoy diciendo, No, pues sí. pero para mí personalmente fue un gran descubrimiento. Yo cuando me encontré con el color gris, dije, no, me encanta, me estaba perdiendo como toda esta cantidad inmensa de posibilidades, ¿no? Entonces, y bueno, y después indudablemente hay cosas que a mí en lo personal me remiten a sensaciones y a recuerdos y a historias que tienen que ver con mi vida, ¿no? Yo sigo hace muchísimo, hace como 20 y pico de años que salí de Argentina. Y yo sigo pintando la ciudad de Buenos Aires, que es esa ciudad que está en mi recuerdo, que ya ni siquiera existe, ¿no? Que Sí, está claro. Sí. que es Que ya te recuerdo, lo va transformando. exactamente, Ya. entonces es una cosa totalmente fantástica, ¿no? Esa ciudad que yo ya sé que no es. Yo voy a visitar Buenos Aires, mis papás viven en Buenos Aires. Voy a visitar esa ciudad y esa ciudad me encanta, pero no es lo mismo que yo me acuerdo, ¿no? Qué loco. Y fue como, no sé, para mí en esa época fue como de mi adolescencia, de mi primera juventud, una época de descubrimiento, y esa ciudad era un mundo por descubrir, así. Y entonces hay colores que a mí me remiten a esa ciudad, ¿no? Entonces por eso uso muchas gamas de azules, por ejemplo, ¿no? Que, igual que en la música, ¿no? Son tonos que son más melancólicos. Y bueno, y eso ha empezado a salir con el tiempo también. Después que dejé el Caribe, dije, o sea, no tiene mucho sentido seguir pintando con este tono. No fue consciente, digamos, esa decisión. Fue pasando día a Sí, día, ¿no? algo inconsciente, pero Pero yo creo dije, que ya no vivo en Cuba, ya no vivo en ese ambiente, ya no vivo en ese color y en ese calor. Entonces, poco a poco la paleta se fue transformando. Y creo que de donde más saco ahora es como de este sistema de sensaciones y de recuerdos y de emociones que van saliendo. Y ahora, después de muchos años de trabajar con el color, soy como un poco más habilidoso, creo, sí, como para sí, poder sí. traducir este mundo de sensaciones en colores. Y está Y- padrísimo. Se me hace padrísimo. Y lo que sí te iba a decir, o sea, todo lo que estás, como que, todo lo que estás produciendo más bien, o sea, sí me imagino que sea como algo mucho más al subconsciente. No tanto, por ejemplo, como lo que pintabas en el Caribe, ¿no? Ahorita diciendo, bueno, ahorita voy a pintarlo como, suponiendo aquí en Querétaro. Algo parecido. En tonos no le veo yo como mucho, o sea, mucha relación. Porque Querétaro ya ves que, o sea, sol está cañón. Sí, O sea, el sol está cañón y, o sea, la sombra es poca. El clima es muy raro aquí en Querétaro, pero muy bonito. No tiene como estos tonos. Pero hay exactamente. lugares que sí. O Exactamente. sea, hay lugares que si te pones a pensar, podrías decir, por ejemplo, hay unas partes de tu pintura que yo podría decir, ¿sabes qué? Me podría hacer menchaca. Ajá. O sea, te imaginas como esta parte colorida en un lado y de repente muy gris en otro lado. Y luego hay otras, por ejemplo, otras zonas, la verdad, que están construyendo Ciudad del Sol, por ejemplo, que está cada vez más lejos de que están construyendo, pero son estas ciudades que lo que te digo, o sea, es lo padre de poder admirar una obra tuya y ahorita sabiendo de que no tiene nada que ver con la ciudad donde estás, ni ciudades tan reales, es padre cómo la obra de arte te lleva a que tu imaginación fluya. Exactamente. Y solito la encuentras, es como Eso, decir, pum, aquí. yo creo que eso es de las cosas que de manera indirecta, pero que más busco, ¿no? Que es como suscitar la imaginación, ¿no? Es como provocar la imaginación del otro. Sí. Porque, no sé, un montón de gente me dice, ¿no viste que aquí hay una persona asomada al balcón o hay un gato en la azotea? Yo digo, bueno, yo No los pinté yo. empiezo a mirar el cuadro y digo, bueno, sí está. O sea, ahora que lo dices, sí veo que hay un gato cruzando por la azotea. Quizás, ¿no?
Puede ser, yo no lo había visto Sí, claro, ni tuve ¿en la qué momento se intención metió el gato de ahí? ponerlo, pero una vez que el gato aparece, ya se hace parte de la obra también. Sí, claro. De hecho, yo a veces le pongo nombre así a los cuadros, ¿no? Porque Ok. alguien me dice, no, no sé, la señora que se asoma al balcón. Y yo después empiezo a hacer referencia a ese cuadro, ¿no? Sobre todo con mi novia, ella me dice, no, que ese cuadro que tiene una señora que se asoma al balcón. Entonces yo le empiezo a llamar así al cuadro, ¿no? El cuadro de la señora del balcón. O sea, esas cosas que quizás yo no las puse, pero sí existen. Entonces ahí es donde está también, donde ocurre un poco esta magia del arte. Porque luego el cuadro le pertenece al artista mientras lo está ejecutando. Pero una vez que el cuadro se termina y ya no tienes posibilidad de tocarlo más, ya tú te conviertes en observador también y estás Sí. en las mismas condiciones que cualquier otro observador. Entonces el cuadro sigue siendo sujeto de nuevas interpretaciones cada vez, Siempre. pero para ti mismo también, Sí, ¿no? sí, Entonces sí. es lo curioso, porque yo miro mis cuadros anteriores y le empiezo a encontrar otras formas distintas que seguramente en el momento que lo pinté ni se me habían ocurrido. No, y eso pasa yo creo que en todo, ¿no? O sea, en todo vas a ver esta entrevista en unos 20 años y vas a decir, ok. O sea, ya lo vas a ver como espectador y vas a decir, Sí. wow, ok, igual y ya cambié mi forma hasta de pintar, igual y ya estás produciendo otra cosa. Igual y ahorita sí en ese momento ya vas a tener, hablándole al Walter del futuro, igual en ese momento ya vas a tener la paciencia para hacer un realismo. Ajá, sí, ¿No? puede ser. Igual y puede ser que digas, bueno, que ya Bueno, me sí. puedo sentar, ahora sí, a sobar. Sí. Y bueno, con respecto al paisaje, ya para terminar de contestarte, porque siento que no te estoy contestando No, sí, nada de sí, lo sí, que me sí. estás preguntando. Digamos que el expresionismo como manifestación artística también se me hace como una forma de pintura muy potente. Y es una manera de pintar en donde este elemento de la expresión de las emociones humanas es muy tangible y es muy fuerte. Y entonces a mí siempre me gustó el expresionismo por eso, ¿no? Porque no solamente habla de la forma de las cosas, sino habla de los sentimientos de las personas y está trabajando con ese material que son como las emociones, que Sí, es y un es material padrísimo. de trabajo muy fuerte, ¿no? Y el expresionismo es un movimiento artístico que sigue vigente además, ¿no? Que inició, digamos, con la modernidad y ahora, en esta época que ya no sabemos ni cómo se llama, sigue teniendo una potencia tremenda, ¿no? Entonces, a mí no sé, me ha dado mucho la pintura expresionista, me ha enseñado mucho. Entonces yo le tengo muchísimo cariño y por eso podría decir también que un poco mi obra está tendiente o cargada hacia el expresionismo. Y el paisaje, como tal, yo creo que en estos últimos meses me he puesto a hacer un poco una investigación sobre el paisaje y he empezado a ser más consciente del alcance que tiene el paisaje, no ya el paisaje urbano, sino el paisaje en general como tema dentro de la pintura. Okay. Y ahora, por ejemplo, estoy así haciendo unas reproducciones de pintores del romanticismo como Turner a mi modo. Qué padre. Y estoy aprendiendo mucho sobre el género del paisaje. Entonces yo creo que ahora me he ampliado un poco, ¿no? He salido del paisaje urbano y me estoy metiendo en el paisaje en general. Y he salido del paisaje urbano y me estoy metiendo también en la abstracción. Sí. Y utilizando la pintura como mancha, como signo de por sí, la pintura misma, ¿no? El color mismo y la línea y la práctica de la pintura, que es a veces lo que más me interesa. Sí. Lo que más me interesa es estar pintando, no me importa si pinto un paisaje o lo que sea, me interesa lo que ocurre dentro de la tela, digamos. O sea, pero es parte, o sea, lo que buscas es, o sea, estar pintando o estar creando. Porque yo creo que más bien es eso. Yo creo que tú lo que tienes la tendencia también mucho es o sea, como artista, no nada más a la parte de la pintura, sino es la creación.
O sea, por ejemplo, una instalación que acabas de presentar. O sea, no tenía de pintura mucho. No, no mucho. Pero, o sea, pero si te pones a analizarla, tiene completamente tu línea. Sí. O sea, es Walter. O sea, tú la ves y dices, es Walter. ¿Sabes? Entonces yo creo que tiene que ver mucho también este tema de creación o sea, como que lo que tú debes de estar haciendo es estar creando y lo trasladas a la pintura como para que salga. Es esta cosa que se parece un poco a la investigación, ¿no? Sí. Cuando estás en el ejercicio de la pintura estás investigando sobre nuevas maneras de comunicar las mismas cosas, que las mismas cosas eres tú mismo. Sí, Cómo sí, comunicarte y cómo manifestarte hacia los demás. Y en esta investigación plástica, digamos, es una cosa que a mí me interesa muchísimo y podría pasarme la vida entera y los días enteros en el ejercicio de la pintura. Sí. Y digo, la verdad, se ve la pasión que tienes para todo este tema y para las artes. Se me hace estupendo cómo lo llevas. Y aparte también lo que se me hace extraordinario es que no le tienes miedo al color, ¿sabes? Hay artistas que como que su forma de pintar no quieren como mezclar ciertos colores. O sea, tú como que lo que va fluyendo en el momento, yo siento, digo, no sé cómo es el proceso creativo, pero yo siento que es como, este color debería ir de aquí. O sea, aquí lo voy a meter y es echarle. Si te equivocas, que no creo que siento que, o sea, como que no siento que tengas como errores en cuanto a color, ¿no? En cuanto a color, que digas. Es difícil. Yo creo que ahora que lo dices, yo creo que eso ha sido un tema que ha llegado con el tiempo, ¿no? Me he dado cuenta que hay una frontera que es donde estás a punto de echarlo a perder. Que es una línea muy delgada. Entonces, si le pones así un granito de más, ya se jodió la cosa. Sí. Y entonces yo me he estado acercando cada vez más a ese límite, que es ese límite en donde pasan cosas interesantes. Sí. En donde de pronto estás en un cuadro donde está casi listo y es un segundo así de inquietud que me empieza a dar. Digo, no, le voy a meter otra mancha más porque se lo merece. Porque es necesario. Necesario, Y no lo puedo dejar de decirle. jugar en esa frontera a mí me ha gustado muchísimo, ¿no? Y creo que es ahí donde es casi una línea donde ocurre lo más creativo de todo, ¿no? Y entonces sí, no he tenido mucho miedo. Tampoco tengo mucho miedo con el uso del material como tal. Hay cosas que no se hacen, que ya sabemos que no se mezcla una cosa con la otra, Sí. ¿no? Pero cuando empiezas a decir, bueno, a ver qué pasa si le mezclo si hago lo que no se puede hacer. Y ahí es donde empiezan a ocurrir cosas bien interesantes, porque de plano puedes decir, no, bueno, sí, ya lo eché a perder y ya no hay para atrás. Ya así de bueno, ya vamos a tener que hacer otro. Y eso pasa, hay que Sí, tapar claro. o he llegado a recortar, ¿no? Por Sí, ejemplo, sí. una tela, decir, bueno, sirve este pedacito con tijera. Vámonos. Qué padre. Y yo creo que eso es lo bonito del arte y ahora sí que de este expresionismo, ¿no? Del poder tener total libertad hasta que no cruces tu línea. Y cruzarla, pero tú solo, y decir, ok, vamos a cruzarla para yo mismo entender hasta dónde está mi límite, Claro. ¿no? Y ese es el chido. trabajo con uno mismo, creo. Sí. Que ahí hay un enfrentamiento con uno mismo que tú tienes que tratar de tocar y de vencer cada día. Es una batalla muy fuerte, porque todos queremos vernos bien. Sí, claro. Queremos hacer algo que nosotros lo reconozcamos como portador de belleza, ¿no? Sí. Como que está correcto, ¿no? Que es aceptado. Sí. Y entonces ahí es donde te tienes que batir todos los días, ¿no? Porque si en este trabajo, si te quedas en lo que ya conoces, en lo que sabes, te pierdes de entender y de aprender otras cosas. Y entonces yo lucho conmigo mismo todos los días, de decir, no, ya por este camino ya sé encontrar resultados, vámonos por otro. O sea, Sí. y a veces me pregunto qué es lo que no me gusta hacer.
¿no? ¿Cuáles son los colores que no me gusta usar? Sí. Bueno, vamos a usar eso. A ver qué sale. pasa. Sí. A ver qué sale. Qué chido. La neta, mi Walter, pues la neta, qué chingona plática. Salud. Salud, ¿eh? La verdad, aprendí muchísimo hoy. Y antes de que cerremos, yo creo que debería de haber otra plática, porque me gustó y ya meternos un poquito más. Sí. Yo creo que se al quedaron, tema. la mayoría de los temas se quedaron afuera. Sí, no, digo, la verdad, de todo lo que tenía pensado que platicáramos, tocamos creo que nomás uno. Pero está chido, o sea, digo, no importa porque siento que se abarcó bastante y también siento que también la gente que lo puede estar escuchando, que no sabe de arte, va a conocer muchísimo y va a conocer muchísimo de tu pintura y también la idea de esto es que conozcan a la persona. Es muy importante porque Para eso que a veces, conozcan la obra. eso a veces no ocurre, ¿no? Yo lo veo a veces como espectador y digo, si yo no supiera muchas de las cosas que sé de arte, hay cosas que se me darían incomprensibles, ¿no? Claro. ¿Por qué vale tanto dinero tal o cual cuadro? ¿O por qué un cuadro que es solamente un color o que es una tela en blanco, por ejemplo, es un gran referente de la historia del arte? ¿O por qué o sea, hay miles de cosas que son incomprensibles. Y a mí se me hace justo empezar a develar todos estos misterios, ¿no? Porque el arte es una cosa fascinante y todo eso, todas las cosas curiosas que pasan dentro del mundo del arte tienen una explicación y tienen una raíz profunda. Y es muy interesante conocerlo, no por nada más que por el hecho de que nos enriquece, digamos, el arte nos enriquece como personas, ¿no? Y aparte que también, digo, quieras o no, podríamos hablar de nada más de todo el tema de la historia del arte y hablando nada más de las puras obras. Pero nada sería posible si no fuera por el humano que las creó. Claro. Entonces yo creo que es como algo que necesitamos también entender y la gente que no está dentro del mundo del arte, que vaya entendiendo y vaya escuchándolo. Igual en algún momento van a poder buscar a Walter Cruz y van a poder decir, ok, a ver, me voy a echar la historia de Walter. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tanto? ¿No? ¿Por qué vale tanto ahora? Ajá. Eso es lo chido. Y digo, y es algo que te agradezco mucho que hayas aceptado venir aquí a cotorrear conmigo un rato. No, pero encantado de la vida. O sea, realmente para mí es como tan placentero poder tener así oídos que se dejen y que sean capaces, Es complicado, que escuchen como mi historia, ¿no? Porque Sí. creo que al final los artistas lo que hacemos es tratar de dejar alguna señal que sea escuchada por alguien en el futuro. Es como que estamos tirando una piedra hacia el futuro. Sí, claro, es intentar, o sea, es contar tu historia, que es lo que busca el artista, contar su historia, pero sin palabras. Sí. Y también con palabras. No, bueno, digo, obviamente, Bueno, sí, Lo bueno es que sea también con palabras. Sí. Digo, pero en ciertos casos igual nada más es por el tema pictórico. Antes de que cerremos, hay unas preguntas que hacemos, que es de la gente que igual ahí nos contesta. Ahí te va esta. ¿Qué te hizo salir de Argentina? Ya lo platicamos igual, Sí, pero... la curiosidad. Ajá. Sí. Cuando salí de Argentina me di cuenta que yo solamente había visto el mundo desde la visión del hemisferio sur. Sí. Y a mí me resultó totalmente sorprendente conocer el hemisferio norte. Claro. Que tienes, después que sales, digamos, de tu lugar, entiendes que por lo menos tienes otra visión, otra manera de ver el mundo. Y lo que me hizo salir, por suerte, fue la curiosidad. Sí. Y que dije, bueno, vámonos, no sé, lo que pase, Gran consejo, la ya neta. veremos. Gran consejo, la neta. Sí. Hay mucha gente que no piensa en eso. O sea, que no piensa en eso y siempre tiene pensado en quedarse, o sea, en un lugar y no tienes que moverte a irte a vivir a otro lugar, sino buscar como salir para que en realidad entiendas y seas un poco más empático con todos los demás. Sí, Yo creo que es lo que te genera también mucho el hecho de viajar. Exactamente. Yo creo que para todo artista viajar y meterse en la piel de otras personas y en las realidades de otras sociedades es lo que te hace crecer
como artista y como consecuencia como humano, ¿no? Ahí te va esta otra. ¿Cómo descubres tu pasión por la pintura? También fue por casualidad. Eso fue así un día que me di cuenta que no podía dedicarme a otra cosa más que a esto. Una vez que te mordió ese Sí. animal. Esta me dio mucha risa. ¿Cuántas veces te han confundido de nacionalidad? Bueno, para empezar, yo mismo vivo confundido de nacionalidad. Sí. Digo, a mí me dio mucha risa porque la primera pregunta es ¿cuándo saliste de Argentina? Entonces, como yo me imagino que estaban suponiendo que eres argentino. O sea, para mí, por ejemplo, es muy difícil. Una pregunta que es muy simple para mucha gente, que te digan de dónde eres, ¿no? Sí. Yo tengo que pensarlo, porque yo soy nacido en Uruguay, pero si bien no viví en mi país, casi no llegué a vivir un año, Un año, en Uruguay. Me crié en Argentina, dentro de la sociedad argentina de Buenos Aires, además, que es diferente, digamos, criarse en la capital que en el interior del país, ya de por sí. Pero a la vez me crié dentro de la comunidad uruguaya, digamos, en la diáspora. Y después anduve por otro montón de lugares. Entonces, yo lo que pienso muchas veces es que uno es de donde está viviendo, ¿no? Porque yo también ahora me cacho en algunas circunstancias diciendo, yo soy tan mexicano y tan Sí, queretano claro. Sí. como los demás, no por nada, sino porque en este lugar es en donde estoy viviendo y trabajando, y finalmente mi vida y lo más importante que me está pasando hoy día está transcurriendo aquí, entonces indudablemente soy de aquí. Qué chingón. Entonces esta cuestión de la nacionalidad es por lo menos discutible. Sí, no, y aparte digo, a mí se me hace que está muy chido porque también es mucho este tema del presente, ¿no? De estar presente siempre. Dejar un poquito el pasado, verlo para atrás, pero decir, no importa, o sea, me generaste, pero ahorita estoy aquí y soy de aquí, ¿no? En mi presente. Exactamente. Qué O sea, chingón. menos uruguayo creo que soy de De todos los demás. el resto. De todos los demás uruguayos lo menos. Oye, mi Walter, antes de que cerremos, mira, vamos a aventar ahorita las redes sociales. Sí. Todas las redes sociales, pero quiero que me dejes con una historia así. Ahorita te digo de qué trata la historia. Sí. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales? En Instagram, Walter Cruz Galería. En Facebook. Walter Cruz. Así. Walter Cruz, tal cual. ¿Alguna exposición que tengas pronto? ¿Algo que quieras? Sí, mañana. Bueno, el domingo. El domingo, estamos hablando del domingo 31. El primero. Primero. En Morelia, creo que es el Museo Regional, si no me equivoco. Donde está el Jardín de las Rosas, justo enfrente. Es un museo antiguo que desde hace un año creo que lo renovaron, y va a ser una de las sedes de la Bienal FEMSA, que va a ser en Michoacán ahora, y tengo la suerte de exponer ahí. Me dieron una sala entera, digamos, formo parte de un proyecto de un muy querido amigo y colega que se llama Ángel Paguamba, que está haciendo la curaduría de esa exposición, y bueno, voy a exponer ahí. Qué chingón, pues para que los que estén por allá se den una vuelta. A mí me pueden encontrar como I am Alejandro CH en Instagram, Alejandro Chávez en Facebook. Impulsarte Podcast en Instagram, en Facebook. Impulso Galería, que está patrocinado, este podcast está patrocinado por Impulso Galería y por Socio Q. Muchísimas Gracias, se rifaron, siempre se rifan. Sí. Y ahí pueden encontrar la obra disponible de Walter, que la verdad está genial. Digo, ya vieron un poquito de qué trata todo esto, de qué trata su pintura. Bueno, están viendo las imágenes. Sí, también están apareciendo. Entonces van a darse cuenta, y yo creo que también está padre que vayan a verla en vivo, porque cambia un poquito, mucho y bastante cambia más bien. Sí, es que las artes plásticas siguen siendo una cuestión presencial. Sí. Es interesante este intercambio que hay con lo virtual también. Sí.
yo creo que lo enriquece muchísimo, pero de todos modos la experiencia de ver una pintura en vivo es única e irrepetible. Yo creo que ahorita lo que conviene, lo que ayuda mucho como en este tema virtual es como poder acercar a la gente, pero para que vaya, ¿no? A la parte presencial, Exactamente, sí, ¿no? sí, sí. Ahí te va. Quiero que cerremos porque digo, estamos a nada de que sea Día de Muertos, a nada de que sea también Halloween. Entonces, quiero que me cuentes una historia. Has estado en diferentes lados, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y digo, en diferentes lados hay historias que tienen como que ver con lo paranormal. Exactamente. ¿Tú crees en eso? Pues como, no sé, como diría mi madre, que tiene grandes frases así, que Sí, sí. resuelven muchas cosas. Dice, mi madre diría, las brujas no existen, dice, pero que las hay, las hay. Ok, ok, ok. Entonces yo Gran frase. siempre fui como muy incrédulo de todo y no creo en nada fijo, no creo en ninguna, no tengo un equipo de fútbol, soy, Sí. por eso no me quieren en Sudamérica. No tengo ninguna religión fija, no tengo ninguna creencia en particular. Yo, o sea, pero todo, todo se me hace posible, ¿no? Ok. Y sí, he visto cosas que son difícilmente explicables, las A ver, he visto con aviéntate mis una. propios ojos, no sé. No sé, historias de apariciones Lo que y sea, algo que te haya marcado, que digas, y de fantasmas sí he visto. Por ejemplo, me acuerdo de una casa en La Habana Vieja donde vivía que había un cuarto donde yo pintaba en ese cuarto, ¿no? Y había un rincón que espantaba, yo no sé de qué manera, pero ahí en ese rincón, de día o de noche, en cualquier momento te espantaban. ok, ok. A los que vivíamos en la casa no nos pasaba nada nunca porque ya sabíamos dónde era que pasaba eso. Pero entonces en mi casa se metió un gato y el gato se sentaba al lado mío mientras yo estaba pintando, el gato se quedaba sentado ahí. Y yo pensaba, yo siempre fantaseaba con que el gato estaba mirando los cuadros. Y a cada rato el gato se iba para ese rincón y yo le decía, no te metas ahí que te van a espantar. Y se iba para ese rincón y siempre salía erizado, así salía corriendo. Y en esa misma casa, por ejemplo, una vez recibimos una visita de una amiga chilena y se quedó a dormir en ese... La cama estaba justo ahí cerca de ese rincón y le digo, mira, nada más con cuidado porque ahí en ese lugar espantan. Y que dijo, ah, sí, se rió, no sé, jijiji, no sé qué, mentira, esto. Y que fue a abrir la puerta del closet y se le vino la puerta encima. Y le dije, te dije que en ese lugar espantan. Y entonces yo he vivido con ese tipo de historias siempre, ¿no? Ok, Yo ok. creo que soy... O sea, como soy- que sabes que existen los videos, lo viste suceder, que espantaba por el gato, por tu Pero amiga, pero nunca viste nada y... no, nunca vi nada, pero siempre he sido he estado como cercano a esto, Sí, a sí, sí. historias, pero creo que al final nunca quiero ver, ¿no? Sí, Nunca claro. quiero ver directamente así. Qué padre. Qué chido. Pues muchas gracias. Muchísimas No, a gracias. ti, muchísimas gracias. Y pues nada, ya saben, ahí nos vemos para la próxima. Chido.